El Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuántos de ustedes hoy están listos para escuchar, oír la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes están hoy listos para oír, escuchar y obedecer la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes han venido hoy con un corazón abierto a escuchar, aceptar y aplicar lo que Dios dice a través de su palabra? Pero una cosa es, yo sé que usted ha venido a escuchar la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios. Sí, no hable, diga lo que usted tenga que decir. Otra cosa es venir con un corazón dispuesto, listo, humillado, abierto, disponible para escuchar y obedecer a Dios en su palabra. Bien, damos gracias a Dios en esta mañana que estamos de regreso aquí en su casa. Agradecemos a Dios nuevamente el privilegio de poder ser iglesia nuevamente de manera física y presencial. Y doy gracias a Dios especialmente por tener mi familia de nuevo con nosotros aquí, que por muchos meses no habían podido congregarse, y damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar en este momento y luego entramos a lo que Dios tiene para nosotros de almuerzo para esta semana. Oremos. Señor, te bendecimos y honramos tu nombre. Cada día te bendeciremos eternamente y para siempre. Alabaremos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, tú estás en este momento sentado en tu trono de gloria, Señor. Señor, una hoja de un árbol no cae, si no es tu mandato, según tu propia declaración, Señor. Y damos gracias, Señor, porque tú vives fuera del tiempo, Señor. Nosotros vivimos limitados al tiempo, a la materia, Señor, pero tú vives, Señor, en la eternidad. Gracias por habernos conocido antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús y habernos ya predestinado para ser hijos tuyos por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús al tiempo perfecto tuyo, Señor, y lo colgaste en un madero, crucificaste en una cruz para morir por nuestros pecados. Señor, ¿qué es el hombre para que tengas en memoria, el Hijo de Dios para que no visite? Señor, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Nutre nuestro corazón en esta noche con tu palabra, Señor. En este día nuestra vida puedan ser nutrida de manera efectiva, Señor, con la verdad de tu palabra. Que ningún individuo de este lugar salga, Señor, sin haber recibido, Señor, una porción espiritual para su vida en el día de hoy. Que ninguna persona, Señor, que vea este mensaje luego también pueda ser nutrido, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. No sé si a usted le pasa eso, pero muchas veces después de escuchar una enseñanza o de enseñar, me gusta regresar para ver lo que enseñé o ver qué Dios más me dice sobre este pasaje. El miércoles pasado estuvimos enseñando sobre David y sus valientes. Y luego en la mañana, cuando yo me levanto para hacer mi devocional, el Señor me dijo prácticamente, no he terminado con expresar lo que yo he querido expresar a través de este pasaje. Y en esta mañana vamos a regresar, y el que no tuvo la oportunidad de estar con nosotros en el estudio el miércoles, pues entonces tendrá la oportunidad de escuchar nuevamente. Vamos a regresar nuevamente y vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 23. Lo que voy a hacer, voy a resumir, voy a pasar por algunas cosas que ya señalamos el miércoles pasado, y luego entonces iremos a lo que el Señor también tiene que mostrarnos más con relación a este pasaje. Segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23. Si usted está allá, se pone de pie para leer la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 23.
versículo 14. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en un solo de los actos que vimos el otro día. Versículo 14, segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 14. Dice la palabra de Dios de esta manera. David entonces estaba en el lugar fuerte, había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo. Amén. Pueden sentarse. Bien, el miércoles estuvimos hablando con relación a este pasaje. El profeta el rey David está aquí, en este capítulo, el escritor está mencionando los valientes de David. ¿Qué son estos valientes? Estos valientes de David fueron hombres que realizaron grandes hazaña durante el reinado de David. La mayoría de estos hombres se unieron a David, como dijimos la vez pasada, mientras David estaba huyendo de Saúl. David estaba huyendo de Saúl y se encontró con algunas personas que habían sido rechazadas por la sociedad, algunos que estaban en depresión, otros de diferentes problemas que estaban en banda, que habían sido expulsados de la sociedad normal y estaban ahí en lugares tirados. Estas personas se encuentran con David y se unieron con David a formar su batallón. Después que David llega a ser rey, entonces ellos que estuvieron con David en los momentos difíciles también pudieron ocupar el cargo de alto rango juntamente con David. En este capítulo se menciona de los valientes de David. ¿Quiénes son? Aquellas personas que estuvieron durante el reinado de David peleando y que hicieron hazañas grandes durante su reinado. Muchos militares estuvieron junto con David, pero este pasaje presenta entre 30 y 32 valientes que fueron los que realmente marcaron la diferencia, quienes estaban adelante en la batalla, quienes realizaron obras asombrosas para David. El escritor toma este trozo de este pasaje para mencionar y resaltar la obra que hicieron aquellos hombres. David le llama entonces a su valiente. Mencionamos que así mismo en la vida cristiana nosotros tenemos la iglesia de manera general. Las personas en la iglesia de manera general, el que viene a la iglesia se sienta a la iglesia, el que hace, el que no hace, pero hay personas que han estado en toda la generación de la iglesia, que han invertido tiempo, que han invertido recursos, que han sudado arduamente por causa del evangelio, y a esto se le puede llamar entonces los valientes de la iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí entonces, luego usted puede leer el pasaje, se nos hace la señalización de tres personas, de tres valientes de David que realizaron una obra extraordinaria a favor de el rey David. Y vamos a ver lo que se nos enseña a nosotros de este pasaje. David era rey. Y el rey en aquel entonces era una persona que, dependiendo el país y la nación en la cual estaba gobernando, sabemos que un rey reinaba por manera de la monarquía y que tenía casi poder absoluto dependiendo del lugar donde estuviera haciendo rey. Los reyes entonces no eran simplemente aquellas personas que daban ley, pero más bien la gente sentía devoción, obediencia y todo a favor de un rey. Un rey tenía casi un poder absoluto sobre un pueblo. David, el representante de
rey en la nación de Israel es también el representante de espiritual como Jesucristo siendo rey sobre su pueblo, sobre su iglesia. David aún es representante del gobierno de Dios aquí en esta tierra. Y entonces David tenía esta persona que estaban cerca, que estaban a su lado, siendo él como rey. ¿Qué pasa entonces? El rey David, según dice este pasaje, el rey David expresó: ¿quién me diera a beber de las aguas que están en Belén? David se había criado en Belén, y en esta ciudad de Belén había en la entrada, según dice el pasaje, un pozo en la cual David solía beber. Aparentemente, cuando David salía a atender las ovejas y regresaba hacia Belén, lo primero que hacía era que se dirigía a este pozo para el beber de esta agua fresca y también sus ovejas. Yo crecí en la primera parte de mi vida en el Batey Montecristi. Nosotros siempre tuvimos vacas, estuvimos siempre atendiendo ganado vacuno, y ese fue mi primer oficio. Y cuando salía a pastorear y atender las vacas en la hora de la mañana, regresaba alrededor de las 12, una de las cosas que siempre estaba enfocado es llegar para beber agua. Los animales también, cuando llegan la hora de irse, se enfocan a llegar al batey para beber agua. Y en Montecristi, en ese tiempo, había una pileta en el medio del pueblo que tenía una llave y estaba botando agua todo el tiempo. Llegaba siempre al batey, la vaca inmediatamente, directamente a beber agua de la pileta, y yo inmediatamente iba a beber de las aguas frescas que tenía siempre esta pileta, que estaba botando agua todo el tiempo, las 24 horas. En la mente de David estaba algo parecido. David recordaba el tiempo cuando él estaba en Belén, que él tenía la libertad de andar en su pequeño pueblo y beber de las aguas gustosas que había en aquel lugar. David dice que quería de estas aguas, y dice el pasaje que estos tres valientes, estos tres hombres fueron a buscar agua para el rey. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que estos hombres fueran a buscar la agua para el rey? Ellos podían haber dicho: yo no voy a arriesgar mi vida para ir a buscar agua para el rey, yo voy a arriesgar mi vida. Pudieron ellos tener muchísima más razón justificada para no ir a aquel lugar a buscar agua para el rey. No, eso está militarizado, nosotros no podemos ir. Además, aquí hay agua, ¿por qué no bebe del agua que está aquí? Ellos pudieron tener mucha excusa justificada para no ir a aquel lugar a buscar el agua para el rey. Pero ellos fueron. ¿Por qué fueron? Porque ellos amaban al rey. El amor de ellos hacia su rey le motivó para que ellos fueran a hacer lo que su rey había expresado. El amor hacia su rey le movió lo suficiente a ellos arriesgar su vida, a ellos poner por debajo su vida y por encima la necesidad del rey o la petición del rey, para ellos traer y cumplir esto para su rey. Hermanos, es nuestro amor hacia el Señor Jesucristo que va a lograr en nosotros que hagamos cosas que a veces tenemos que ponernos nosotros por debajo, que a veces tenemos que arriesgarnos, que tendremos que sacrificarnos, que tenemos que dar más de lo que quizás yo quisiera dar. El amor hacia nuestro Señor Jesucristo debe ser lo que impulse a aquella cosa que Él nos mande hacer. La otra cosa que destacamos el miércoles pasado es qué necesidad tenían ellos para hacer. Oye, no había una orden, David no se paró y dio una orden. David simplemente expresó algo. Él no dio una orden. Podía haber dado una orden, pero no dio una orden. Los soldados que hubieran sido muy rectos, muy correctos,
él no dio una orden. Si él da la orden, yo voy y la busco. Yo me rijo por las órdenes del rey. Si él la da, yo voy. Si no, no la doy. Igual que nosotros, muchos cristianos, nos regimos solamente a hacer lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que yo tengo que pedirle perdón y yo le pedí perdón. Que no quiere hablar conmigo son cosas de él. Ya yo cumplí. Fui allá y le dije, perdón, hermano. Entonces se rigió simplemente por lo que dice la ley. Estos hombres podían haber dicho, no, el rey no ha dado orden para que le busquemos agua. Él dijo así, pero no habló conmigo. Hay personas que si no le dicen en la iglesia, mire, haga eso. No, yo vi que el banco estaba ahí, pero como nadie me dijo que lo moviera, yo no lo moví. Usted se rige simplemente por las órdenes que se le da. Si no me dan orden, yo no hago nada. Pero estos hombres estaban buscando más que simplemente la ley. Ellos estaban siguiendo el amor por la ley. Ellos tenían amor por la ley. Más para adelante vamos a explicar cuál es la diferencia entre nosotros tener amor por la ley que obedecer la ley. Algunos están buscando en la vida cristiana las órdenes y las prohibiciones que hay. La Biblia me dice que haga esto y que no haga esto. A veces me indigno porque hay personas que son muy bíblicos y dicen, no, la Biblia no dice que no podemos beber alcohol. Lo que dice es que no se emborrachen. Se considera muy bíblico. No, la Biblia no dice que no beba alcohol. Lo que dice es que no se embriaguen con vino. Beban, pero no se embriaguen. Está siguiendo la ley a punto y coma. Pero estas personas no estaban así. Miren lo que dice Mateo. Vayan en su Biblia en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, ¿llegaron? Versículo 38, dice de esta manera, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Vamos a saltar 43, mejor. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tus enemigos? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid al que os maldice, haced bien a todo lo que os aborrece, orad por lo que os ultraja y por lo que persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre lo justo y sobre lo injusto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacer también así los publicanos. Jesús está yendo más para allá de la ley. Las leyes estaban ahí, los judíos escuchaban, conocían la ley y se regían más simplemente por la ley. Jesús le está diciendo, miren, no solamente yo quiero que ustedes cumplan la ley, sino que ustedes puedan ver detrás de la ley el espíritu de la ley, la motivación de la ley, cuál es la intención de la ley. Nosotros podemos regirnos simplemente por la ley, pero podemos nosotros también buscar cuál es el espíritu que hay detrás de cada una de estas leyes. El próximo punto importante y el interrogante que tenemos sobre esta acción de estos tres valientes es cómo ellos supieron el deseo del rey. Cómo ellos supieron el deseo del rey. David no se subió a una emplamada donde él se subía normalmente para anunciar, vamos a atacar a los filisteos, vamos a hacer ciertas cosas. David expresó un deseo. Y estas personas, ¿cómo supieron el deseo del rey? Ellos estaban cerca del rey. Ellos estaban cerca de su rey, y al ellos estar cerca del rey, pudieron ellos entonces escuchar cuál era este deseo de este rey. No es, hermano, hasta que nosotros estemos cerca de nuestro Dios, que nosotros podremos escuchar el deseo de nuestro Dios, que podemos escuchar su palpitar. Mientras más cerca nosotros nos acerquemos a nuestro Señor, podremos conocer más su deseo, podremos conocer más qué es lo que está palpitando en su corazón. Vaya a Jeremías capítulo 23.
Jeremías capítulo 23. Escuche la declaración de parte de Dios aquí en este pasaje. Jeremías capítulo 23. ¿Llegaron? Jeremías 23. Pero si ellos hubieran estado ¿en qué? No han llegado. Jeremías capítulo 23, versículo 22. Ok. Le dije que no habían llegado. Pero si ellos hubieran estado en mi ¿qué? Hubieran hecho oír mi palabra a mi pueblo y lo habrán hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios está expresando aquí a los profetas que erraron en contra de guiar al pueblo de Dios, que si los profetas hubieran estado en su secreto. ¿Cuál es este secreto que Dios está diciendo? Mire, si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran conocido mi camino, hubieran hecho conocer al pueblo mis mandamientos y el pueblo no hubiera errado. ¿A qué se refiere este secreto? Es este secreto de la intimidad y la conexión, la cercanía en la cual los profetas y cualquier persona, a cada uno de nosotros debe tener con Dios para conocer el sentir, el pensamiento de Dios. Estos profetas no tenían intimidad con Dios, tenían el título de profeta, profetizaban y hablaban de las cosas que habían en la ley, lo que le llevaba a la cabeza, pero no conocían el sentir de Dios. Y Dios expresa en esta palabra que si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran conocido mis palabras y habrían hecho volver a mi pueblo de su mal camino. Hermanos, conocer los secretos de nuestro Dios, conocer en intimidad a nuestro Dios, es de suma importancia y añadiría que es vital para nosotros como creyente. Mira ahí mismo en el versículo 18 del capítulo 23 de Jeremías. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dios está declarando aquí quién ha estado en su secreto. Dios se sigue mencionando en este pasaje su secreto, su palabra. ¿Quién pudo escucharlo? ¿Quién pudo oírlo? No se escucha con el ruido, no se escucha con esa vida activa, ese movimiento que nosotros tenemos. La escuchamos en la intimidad con Dios. Ahora analicemos, volvamos al pasaje y vamos a analizar un poquito más detenido a lo que expresó David. Regresen allá a 2 de Samuel capítulo 23. Vamos a escuchar, a leer solamente la expresión que hace David en este pasaje. David expresa, está en el versículo 15, dice, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo que están en la puerta de Belén? David dijo con vehemencia. Lo primero que vemos en este pasaje, que David dice algo y se nos dice que él lo dijo con vehemencia. Esta palabra vehemencia quiere decir que tiene una fuerza impulsiva. David lo dijo con fuerza impulsiva. Por ejemplo, yo dice, no puedo negar con vehemencia lo que me está pasando. David dijo esto y lo dijo con pasión, lo dijo con ardor en su corazón, lo dijo con un verdadero sentir. Ahora, ¿qué fue lo que David dijo? ¿Qué significa esto? David dijo, ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén que están junto a la puerta? David está en un momento de quebrantamiento. David está en un momento de quebrantamiento en su vida y él hace un clamor, expresa un clamor de un dolor que viene de su corazón. En una manera él quiere que alguien le escuche y de otra manera él no está hablando a nadie de manera directa, pero sí está expresando lo que está en su sentir, lo que está
lo que está en su corazón. Nosotros muchas veces levantamos clamor y nos levantamos clamor a nuestro Dios, levantamos clamor a nuestro Dios por la pandemia en la cual estamos viviendo, que nos tiene la vida mortificado, como usted quiera decir. Levantamos clamor a Dios cuando nuestros familiares están enfermos, cuando estamos pasando en dificultades. Esperamos que Dios escuche cuando nosotros expresamos nuestro clamor a Él. Nosotros queremos ser escuchados por nuestro Dios cuando nosotros levantamos nuestro clamor. David, como rey, llega a un quebrantamiento, llega a un punto donde él se quebranta y expresa un clamor. El rey ha expresado un clamor. Y aquí entonces encontramos que a lo largo de las Escrituras, no queremos ser escuchados, pero usted ha escuchado. Usted sabe que Dios ha expresado muchas veces clamor. Dios ha escuchado clamor. Estos 3 hombres estuvieron ahí, escucharon la voz el clamor del rey, escucharon lo que estaba latiendo en el corazón del rey, escucharon y sintieron el sufrir de su rey, y basado a ese sufrimiento o basado a ese amor que ellos tenían y a la compasión a su rey y a ver el estado en el cual estaba su rey, decidieron arriesgar su vida para ir a obedecer y a saciar esta necesidad de este rey. Nuestro Dios, a lo largo de las Escrituras, es importante que usted quizás luego pueda buscar un poco más los clamores de Dios. Los clamores de Dios a lo largo de las Escrituras contra la nación de Israel. Vamos a ver algunos de estos clamores que Dios hace. Vayan a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. ¿Llegaron? Versículo 10. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Dios expresa esta palabra. Así ha dicho, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa y no la aman. Dios está aquí a través de Jeremías expresando un clamor, y el clamor, un clamor de indignación. Y cada vez que a veces yo veo en la Biblia algunos clamores de Dios, algunas expresiones de Dios en contra del ser humano finito que Él ha creado, wow, pero ¿cómo Dios puede estar hablando de esta manera? Dios está preguntando, ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién yo voy a amonestar para que este pueblo me oiga? Dios está indignado por la acción, la vida y la conducta de la nación de Israel, que se está preguntando, ¿qué yo voy a hacer para que esta gente me oiga? ¿Con quién yo voy a hablar? ¿Con quién yo voy a acercarme para que esta gente puedan escucharme? Y dice aquí que sus oídos es incircunciso, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa, no la aman. Usted vio ahí el clamor de Dios. Usted ve la indignación de Dios diciendo, yo no hallo qué voy a hacer si la palabra mía es cosa vergonzosa para este pueblo, y no la aman. Ellos no aman mi palabra, ellos no tienen ningún deseo de obedecer mi santa palabra. Dios se expresa en su clamor. En este clamor Dios expresa su indignación ante los oídos incircuncisos del pueblo de una nación. Pasamos a Isaías. Vaya a Isaías, capítulo 6 también. Isaías capítulo 6. En este capítulo 6, bastante conocido, tenemos a Isaías, el llamamiento de Isaías. Dice que el rey Isaías, después de esto, de la muerte de Usías, vio al Señor sentado en su trono. Y ahí Isaías vio a todos estos seres angelicales que están al lado de
de la máxima autoridad y decían: Santo, Santo Jehová de los ejércitos, todas las tierras están llenas de su gloria. Versículo 8, ¿están conmigo? Isaías capítulo 6, versículo 8, dice: después de esto oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Espérate un momento, ¿cómo es posible, Dios, que tú estés preguntando que a quién yo voy a enviar y quién va a ir por nosotros? Tú eres el creador de todo el universo, todas las criaturas, las que están en el cielo, debajo de los cielos, y todas las que están por todos los lados, tú las creaste y están vivas por el sustento de tu palabra. Y Dios está expresando y preguntando: ¿a quién yo voy a enviar y quién irá por vosotros? Clamor de Dios, el clamor de Dios. Queremos ser escuchados nuestro clamor. Dios no está haciendo a nosotros un clamor. Y dice: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Y de toda ahí estaba Jeremías, el único que se pone de pies. Isaías, perdón, y dice: heme aquí, envíame a mí. Isaías, perdón, vio a Dios sentado, tiene una experiencia personal con Dios, tiene un acercamiento personal con Dios, y esto permitió a que Isaías, cuando Dios, el creador de todo el universo, el creador de todo lo que hay, expresa su grito de quebrantamiento, de a quién enviaré y quién irá por nosotros, Isaías tiene la valentía de decir: heme aquí, envíame a mí. El clamor de Jehová Dios, el clamor que se oyó en toda la rincón del universo, cuando Dios expresa un clamor. Mira, a veces una gente se quebranta, a veces una gente se explota y hace un clamor, un grito que la gente, los vecinos lo escuchan. ¿Qué le habrá pasado a fulano? Y cuando encontramos aquí estos clamores de parte de Jehová, Él está quebrantado en su divinidad, por supuesto, y expresando indignación, y dice: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Pasemos al Nuevo Testamento. Vamos a ver el clamor del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, ¿llegaron? Lucas capítulo 19, versículo 41, ¿llegaron? Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Llegó una parte, no han llegado todo. Lucas 19, versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cuando Jesús llega a la ciudad, lloró y dice: oh, si tú también conocieras, al menos en este día, lo que es para ti paz. Mas ahora están encubiertos sus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no tendrán de ti piedad no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor Jesús, dice este pasaje, en la Biblia está registrado 3 veces solamente que Jesús ha llorado. Jesús lloró cuando vio la condición de Lázaro. Jesús lloró cuando estaba orando en Getsemaní. Y Jesús, cuando llega a Jerusalén, Él se le hace una bienvenida mediocre. Hay unas cuantas personas con unas cuantas palmas, entra a Jerusalén. Después que Él entra a Jerusalén, se para frente a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, que era la ciudad de los reyes. Jerusalén, que era la ciudad que Dios había elegido para que su rey
su representante de reino aquí en la tierra, que era David, y que el Señor Jesucristo cuando venga iba a establecer su reino, Jerusalén, que representaba la capital de la nación de Israel, pero también la capital espiritual de la nación de Israel, pero también de todo el mundo, porque la salvación viene o había venido a través de ello. Jesús llega a esta Jerusalén donde Él era el rey, donde Él debería haber sido proclamado rey, y donde Él de toda manera un día va a ser rey de reyes y señor de señores. Pero al Jesús llegar a ver la condición en la cual había caído la nación de Israel y lo que Jerusalén en poco tiempo iba a hacer por ellos, dice la palabra de Dios que Jesús comienza y nos especifica el pasaje que Jesús llora sobre Jerusalén, y comienza Jesús a llorar mientras está en aquel lugar y lamentándose la condición en la cual había llegado a caer la nación de Israel, diciendo: oh, si tan solo tú conocieras al menos en este día lo que es para ti paz, mas ahora están descubiertos tus ojos. Jesús está llorando y nos imaginamos a Jesús en una esquina llorando, Jesús expresando y llorando. Pero están los discípulos, ahí están los discípulos, y no se menciona ninguna acción de los discípulos. Es que Jesús ahora está llorando. Los discípulos estaban preparados, habían estado pasando por muchas cosas, pero ellos estaban esperando de que Jesús iba a ser el rey, el conquistador. Le dieron un recibimiento, entramos juntamente con el rey. Pero aquí tienen un choque. El rey, en vez de comenzar a definir las estrategias de cómo se va a conquistar a la ciudad de Jerusalén, cómo se va a restaurar el reino para ellos, el rey comienza a llorar. Oye, ahora está llorando. Y explícame esto. No, es que ahorita, los otros días llorando ahí con Marte, que yo cuando, ahora se ha vuelto a un llorón. Discípulos cruzados ahí con Jesús llorando. No entendían qué es lo que estaba pasando. Los discípulos, ninguno de ellos aparentemente estaba en esa cercanía con el Señor para saber el sentir lo que estaba latiendo en el corazón con Jesús. Le dice uno a Pedro: tú dile, pregúntale qué es lo que pasa. No, el otro día yo le dije que le fui a consolarlo y me dijo que yo era el mismo diablo. Pedro no quiso ir tampoco. Y Jesús estaba ahí llorando y expresando. Yo me comencé a preguntar, si yo hubiera esto en esta condición, ¿qué podía yo haber acercado para decirle al Señor Jesús? Jesús llega a Jerusalén, comienza a desbordarse en lágrimas, comienza a llorar por Jerusalén. Comienza a llorar él por Jerusalén. Los discípulos tenían muchas cosas pasándole en la mente, igual que nosotros que vivimos en este mundo rápido con tanto disparate que vivimos cargando nuestra cabeza y tantas cosas que no nos permite realmente concentrarnos en las cosas espirituales. Los discípulos estaban pasando muchísimas cosas por la cabeza, menos lo que estaba en el sentir del Señor Jesucristo para entender por qué Jesucristo estaba llorando. Eso le tiene que ser ñoñería que se le está metiendo. No, eso es esto y aquello. Todas las conclusiones a lo mejor sacaron los discípulos con relación al Señor Jesús. Pero ellos no estaban en los secretos de Jesús. Si hubieran estado en mi secreto, hubieran conocido mi palabra y hubieran hecho conocer a mi pueblo el camino. No estaban en los secretos del Señor Jesús y por eso se perdieron, no pudieron, así como estos tres valientes cuando el rey comenzó y simplemente expresó un deseo que tenía el rey. Los deseos, dice una frase en la monarquía que le expresaban a los reyes: tus deseos son mis órdenes, oh rey. O sea, cualquier deseo que tú tengas es una orden para mí. Cuando David dijo que deseaba de esta agua, fue inmediatamente una orden para aquellos que estaban apasionados, estaban acercados y pegados al Señor Jesucristo. Cuando Jesús estaba expresando esto, pues simplemente los discípulos lo pasaron por alto
y no pudieron entender cuál es el sentir del Señor Jesucristo. No pudo alguien, me voy a acercar, quizás a pegarme de él, el corazón de él latiendo. Yo pudiera quizás sentir qué es lo que está sintiendo cuando él nada más está mirando a Jerusalén. Debería estar contento que está aquí en Jerusalén. Pero Jesús estaba mirando y en su corazón veía el futuro cuando esta ciudad de los grandes reyes de la nación de Israel debería haberles recibido toda la ciudad y proclamarles rey, rendirle y darle honra y gloria al único ser supremo y verdadero. Dentro de poco iban a agarrarlo, lo iban a crucificar y no iban a conocer lo que era para ellos paz. No iban a conocer aquel Mesías que se le había sido prometido para ellos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los israelitas habían esquivado la palabra de Dios, habían ignorado las santas escrituras y no tenían un verdadero espíritu de conocer detrás del mandato qué era lo que Dios estaba diciendo, para saber que ya su Mesías había llegado. Todavía hoy en día no han entendido, no saben que su Mesías ya llegó. Y Jesús llora sobre la nación de Israel. Hermano, ¿está usted en la intimidad con su Dios? ¿Está usted conociendo los secretos con Dios? ¿Es usted uno de los cristianos que simplemente se rige por la ley que hay en las Escrituras? ¿Usted quiere conocer el sentir detrás de la ley? Mire, yo puedo decirle a una persona, mira, límpiame el patio. Pero una cosa es que yo le diga limpia el patio. Dime, ¿cómo tú quieres que yo te limpie el patio? ¿Dónde tú quieres que yo moche? ¿Qué rama tú quieres que yo arregle? Ese está buscando el sentir que yo tengo detrás de una ordenanza de limpiar el patio. Así, hermanos, cristianos podemos regirnos por simplemente la ley o querer conocer el sentir de nuestro Dios. Cuando Él expresa en su palabra, cuando Él me dice, vayan a evangelizar el evangelio, lleven, mi corazón está latiendo por aquellas almas perdidas, oren sin cesar. Está diciendo que oremos constantemente con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Amémonos los unos a los otros, que Él está diciendo que nuestro amor no sea de fingimiento, sino que pueda ser un amor que surja de nuestro corazón de agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario por nuestro pecado. El sentir de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conoce usted el sentir de nuestro Señor Jesucristo? Muchas distracciones para nosotros hoy en día, muchas distracciones en nuestro mundo que pueden ayudarnos a lamentablemente perder el sentir de nuestro Dios. Hermanos, el Señor le ilumine su corazón, como al principio ustedes dijeron, expresaron que vinieron a escuchar la palabra de Dios. No solamente a escucharla, vinieron a oírla. No solamente a oírla, vinieron a obedecerla, vinieron a aceptarla. Que el Señor le ayude, nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, a poder conocer el sentir de nuestro Señor Jesucristo, lo que está latiendo a su lado, y que al final la recompensa de nuestro Dios sea para nosotros por haber sido valientes, que hemos cruzado la barrera y hemos puesto nuestro Señor Jesucristo por encima de nuestra propia complacencia, para que al final poder complacer a nuestro Dios. Cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su pasión. Al final David tiró el agua a la tierra en adoración a Dios, y algo que nosotros culturalmente no entendemos a tanto, pero ellos sí cumplieron con ese deseo que su rey tenía para él. Hermanos, a mí me gustaría, no sé usted, conocer el sentir de mi Señor Jesucristo, y cuando Él tenga un sentir por algo, yo poder escucharlo y poder complacer a mi Rey y a mi Señor. Dios le bendiga.